Después del fallecimiento de 2 niños, una trabajadora social y sus 2 pequeños hijos comienzan a experimentar situaciones espeluznantes con la Llorona. De estas poco a poco se hacen más inquietantes, tanto que quizá la única salvación de la familia sea un ex sacerdote. Hola y bienvenidos a Resúmenes de Medianoche. En esta ocasión, La Llorona. En 1673, en México, una mujer recibió de sus hijos un hermoso medallón. Su vida, su familia, todo parecía ir de las 1000 maravillas, hasta que en un momento todo cambió. La que antes había sido una madre amorosa, se convirtió en un monstruo llevado por el dolor. Así fue como terminó con la vida de sus 2 hijos, ahogándolos en el río. De esa manera comenzó la maldición de la Llorona. 300 años después, en Los Ángeles, Ana vivía con sus 2 hijos, Samantha y Chris, en una bella y enorme casa. Aunque ella se esforzaba, la crianza de los 2 pequeños parecía sobrepasarla. Por eso, constantemente llegaba tarde a su trabajo. En esa ocasión, por esa causa, su jefe intentó quitarle algunos de los casos que ella llevaba en la oficina de protección infantil. Ana sabía que las personas con las que había trabajado ya le tenían confianza, por lo que pidió seguir trabajando con ellas. Por ejemplo, el caso Álvarez, donde se había reportado que los hijos de una madre soltera no habían ido a la escuela por varios días. La insistencia de Ana fue tan grande que su jefe decidió confiar en ella. De esa manera, Ana se dirigió hasta la casa de los Álvarez, en compañía de un oficial de policía. Una vez en el lugar, Patricia, la madre de los pequeños, dejó entrar a Ana ante su insistencia. Lo único que la trabajadora social quería era descubrir que los niños estaban bien. Sin embargo, cuando ingresó a la vivienda, se dio cuenta de que algo muy malo había ocurrido. Detrás de una puerta cerrada con candado, Ana halló a los niños. Patricia no quiso sacar a sus hijos del armario y por ello se abalanzó sobre Ana intentando herirla. En ese momento, el oficial ingresó a la vivienda, separando a las mujeres. Poco después, Ana logró sacar a los niños para llevarlos a un lugar seguro. Al revisar al más pequeño de los niños, Ana descubrió que tenía una quemadura en su muñeca, aunque el hermano insistía en que no fue su madre quien le había hecho aquello. De vuelta en casa, Ana pasó la noche en compañía de sus hijos. Mientras tanto, los hijos de Patricia parecieron sentirse atraídos por una presencia maligna. Ambos salieron de su cuarto para encontrarse con la Llorona. Más tarde esa noche, Ana recibió una llamada donde le avisaban de lo ocurrido con los niños. Al parecer, alguien los había llevado hasta un río cercano y los había ahogado. Ella se dirigió de inmediato al lugar de los hechos en compañía de Samantha y Chris. Una vez allí, Ana no entendía qué pudo haber pasado. Patricia tampoco era capaz de creerlo. Ella solo había querido proteger a sus hijos y ahora ya no estaban. Presa del dolor, culpó a Ana por lo ocurrido, ya que había sido ella quien permitió que los niños fueran atrapados por la Llorona. Mientras la policía hacía el levantamiento de los cuerpos, Chris dejó dormida a su hermana en el coche y se escabulló para ver más de cerca. Sin embargo, en medio de la oscuridad, se cruzó con una mujer que lloraba desconsolada por sus hijos. Al revisar, la mujer se enteró de que el niño la estaba espiando, así que se levantó y aseguró que se quedaría con él para siempre. El dolor de la herida en su brazo hizo que el pequeño corriera en busca de refugio. Cuando llegó al coche de su madre, parecía que todo estaría bien, pero allí la presencia hizo gala de sus poderes. Las ventanas se abrieron solas y aunque Chris luchó con todas sus fuerzas, no logró combatir al mal. Incluso despertó a su hermana, que no comprendía nada de lo que ocurría. El tormento terminó con la llegada de Ana. Pese a lo ocurrido, el niño no fue capaz de decirle nada de lo que había visto a su madre. Con la llegada del nuevo día, se realizaron los actos fúnebres de los hijos de Patricia. Ana acudió y allí se encontró con el padre Pérez. Ella quería saber si el religioso conocía algo sobre la Llorona. Él la invitó a hablar dentro de la iglesia y allí
él le confesó todo lo que sabía. Según contó, la Llorona había sido una de las mujeres más hermosas en su lugar de origen, hasta que se enamoró de un ranchero rico y guapo. Ambos tuvieron 2 hijos. Todo parecía ir bien, pero con el paso del tiempo, el hombre la engañó con otra persona. Esto la llenó de un profundo dolor, y para vengarse, decidió ahogar a sus 2 hijos en el río. Llevada por la pena, se lanzó a las mismas aguas en las que murieron los pequeños. Desde aquel entonces, su espíritu vagaba por el mundo, intentando encontrar niños que reemplazaran a los suyos. En ese momento, la pequeña Samantha jugaba con su paraguas cerca de la piscina de su casa. Allí se dio cuenta de que una mujer extraña se proyectaba cada vez que abría la sombrilla. De repente, el objeto voló hasta el agua, y allí, cuando estaba a punto de agarrarlo, apareció la horrible mujer para tomarla de la mano. Cuando Ana llegó a su casa, se encontró a Samantha llorando. Ella vio la herida en el brazo de su hija, pero la pequeña aseguró que todo lo que había pasado era que se había caído. En la noche de ese día llegó a la casa el detective Cooper para hablar del caso de Patricia Álvarez. Él quería que Ana hablara con la mujer. Después de todo, la conocía y podría sacar algo de información sobre la noche en que los niños murieron. Por otro lado, Rafael Olivera, un curandero local, revisó la casa de Patricia. Allí encontró un líquido negro y viscoso que decidió introducir en un pequeño frasco. De madrugada, mientras Ana revisaba el caso de Patricia, sintió que en su casa había una presencia maligna. Al revisar, no encontró nada más que a su hijo en estado de sonambulismo, intentando salir de la casa. Después de devolverlo a su cama, Ana se dio cuenta de que todos los papeles que revisaba se encontraban tirados por el suelo. De inmediato comprendió que había alguien más en la casa. Esto lo comprobó cuando a través de uno de los espejos vio el reflejo de una mujer. Ella intentó llegar hasta sus hijos y defenderlos. Para ello tomó su bate de béisbol, pero cuando estaba a punto de golpear a la extraña figura, llegaron Samantha y Chris para preguntarle qué estaba ocurriendo. Ana prefirió no contarle nada a sus hijos, pero se quedó toda la noche vigilando por si algo llegara a suceder. Con la salida del sol, la mujer fue hasta la cárcel para hablar con Patricia. Aunque intentó disculparse, la madre de los niños estaba tan desconsolada que no quiso escucharla. Ella sabía que la Llorona iría por los hijos de Ana, ya que había pedido incansablemente para que eso ocurriera. De hecho, en ese momento, Chris se encontró con la horrible mujer. Al principio, el niño creyó que era el viento el que la hacía escuchar cosas, pero al cerrar una de las ventanas del cuarto de su hermana, se cruzó de lleno con la Llorona. Él intentó huir, pero el espanto logró tirarlo por las escaleras, justo en el preciso momento en que Ana llegó a la casa. De inmediato se dirigieron al hospital, aunque allí el doctor notó las marcas en el brazo del niño. Esa noche, Cooper fue hasta la casa de Ana junto con una trabajadora social. Ellos solo querían verificar si todo estaba bien, y para ello hablaron a solas con los niños. Sin embargo, los pequeños no dijeron nada, por lo que Cooper le recomendó a su amiga que arreglara lo que fuera que pasara en su casa. Le aseguró que Patricia había sido liberada por falta de pruebas. Sin saber qué otra cosa hacer, Ana decidió hablar con su hijo. Él le contó que había visto a una mujer con vestido blanco que lloraba y cuyo único objetivo era atraparlos. En ese momento, Samantha se encontraba tomando un baño cuando sintió que unas manos masajeaban su cabello. La niña creyó que era su madre, pero cuando ésta la sumergió en la bañera y la mantuvo más tiempo del normal, comprendió que algo no estaba bien. Ana escuchó el forcejeo de su hija y logró rescatarla a tiempo. Fue en ese instante cuando todos se cruzaron con el espíritu que los estaba maldiciendo. El ser maligno logró marcar a Ana en el brazo, pero ella, haciendo uso de todas sus fuerzas, escapó en compañía de sus hijos. De inmediato se dirigió hasta la iglesia del padre Pérez. Él dijo que le creía y que la iglesia podría ayudarle, aunque tomaría mucho tiempo. Sin embargo, existía otra opción. De esa forma, le dio la dirección de un curandero que conocía sobre aquellos temas. Ana se dirigió hasta la tienda del curandero, y aunque él no quiso ayudarlos al principio,
principio, el rostro preocupado de Samantha lo hizo cambiar de opinión. Rafael les contó que la señal que llevaban en el brazo era la marca de la Llorona. Lo siguiente que debían hacer era combatir el mal. Para ello, Rafael tomó todas las cosas necesarias y luego le pidió a Ana que lo llevara hasta su casa. Al llegar, lo primero que hizo fue realizar una limpia con varios huevos. Según el curandero, si al quebrarlos salía sangre de su interior, quería decir que el mal habitaba en la vivienda. El primero de ellos mostró una gran cantidad de líquido oscuro. Sin embargo, Ana no creyó en ello hasta que los demás huevos comenzaron a girar sobre sí mismos y explotaron. En ese momento, Rafael, Ana y los niños iniciaron los preparativos para combatir a la Llorona. Lo primero que hicieron fue reunir una considerable cantidad de velas. Entre todas las cosas del curandero, Chris notó una cruz muy extraña. El hombre le dijo que había sido tallada de un árbol mexicano, conocido como árbol del fuego. Según él, este tipo de objetos tenían un poder especial sobre la Llorona. Rafael también llevó consigo un pequeño bote con lágrimas de la Llorona santificadas que podían servir de antídoto en algún momento. Llegada la noche, la familia se sentó alrededor de las velas a la espera de la aparición. Al poco tiempo, comenzaron a escucharse ruidos en la casa. Parecía que el espíritu buscaba a los niños. Un horrible grito apagó todas las velas y la oscuridad se convirtió en la única realidad para Ana y sus hijos. En ese momento comenzaron a sentir el leve repiqueteo de las gotas que dejaba caer la Llorona. Ana supo que algo se elevaba sobre ellos y al volver la mirada se dio cuenta de la horrible realidad. El ser lanzó a la mujer contra la pared, dejando a sus hijos indefensos. Ellos le pidieron ayuda a Rafael, pero el hombre se alejó, dejándolos solos. Aterrados, todo lo que pudieron hacer fue ocultarse bajo una mesa. Allí, el espíritu aprovechó para hacerse con ellos. A Chris lo tomó de las piernas y lo arrastró por toda la casa, en dirección a la puerta de salida. Antes de que cruzara el umbral, Rafael apareció y rescató al niño. En ese momento, utilizó las lágrimas bendecidas de la Llorona para mantenerla a raya y luego colocó semillas del árbol del fuego a lo largo de la entrada. De esa manera, el espíritu no podría ingresar. El ser intentó entrar por la puerta trasera, por lo cual todos se dirigieron hasta ese lugar para combatirlo. Mientras tanto, Samantha vio cómo en su muñeca preferida había quedado fuera de la casa. Ella sabía que debía tener cuidado, por eso abrió la puerta y, sin tocar las semillas, logró hacerse con el juguete. Sin embargo, en un descuido, removió el sello que había puesto Rafael. De inmediato, la Llorona se hizo con la pequeña, llevándola hasta la piscina de la casa. Ana intentó rescatar a su hija, pero en el fondo del agua, la Llorona era mucho más fuerte. Rafael supo que debía hacer algo, por lo cual invocó a Dios mientras sumergía su mano en el agua. Al poco tiempo, la Llorona fue incapaz de resistir la bendición del agua. Ana y Samantha salieron de la piscina, aunque en el forcejeo, Ana se dio cuenta de que había arrancado un medallón del cuello del espíritu. Pese a que lograron alejarla, su influencia aún permanecía en Samantha. Ahora que la niña había sido tomada en brazos por la Llorona, cada vez que la llamara, ella debía acudir. Por eso Rafael decidió encerrar a los pequeños en un armario, mientras que ellos dos combatían al mal. Tras esto, Ana le mostró a Rafael el medallón que le había quitado a la Llorona. Él le pidió que lo conservara. Después de todo, quizá podría utilizarlo en su contra. La noche transcurrió sin mayores contratiempos, hasta que alguien decidió ingresar a la casa. En un momento, los niños comenzaron a gritar por su madre. Cuando Ana fue en su búsqueda, se dio cuenta de que no era la Llorona quien los tenía, sino Patricia, quien buscaba venganza. La mujer llevaba un arma consigo, con la cual disparó en el hombro a Rafael. Todo lo que quería era entregarle a la Llorona los hijos de Ana a cambio de recuperar a los suyos. Por eso permitió que el espíritu entrara. De inmediato, el ser encerró a Ana en un armario y fue en busca de los niños. Chris y Samantha se ocultaron en el desván de la casa, pero hasta allí llegó la Llorona para hacerse con ellos.
Sin embargo, Chris le mostró el medallón que le había pertenecido y por un instante el espíritu pareció retomar su humanidad. Mientras tanto, Patricia se dio cuenta de su error. Comprendió que nunca volvería a tener a sus hijos, por lo cual dejó salir a Ana, quien de inmediato se dirigió hasta el desván. Allí, la Llorona vio su verdadero rostro reflejado en uno de los espejos y volvió a ser el ser malvado que había sido desde hace 30 años. Al lugar también llegó Rafael, sobreponiéndose a sus heridas, e intentó exorcizar al ser utilizando la cruz del árbol del fuego. Pero el poder de la Llorona resultó ser mucho más fuerte que él. Así, Ana quedó a solas con el espíritu. Ella tomó la cruz en sus manos y esperó a que la Llorona fuera a su encuentro. Entonces, le clavó el artefacto sagrado en el pecho y de esa forma terminó el tormento de Ana. Al salir el sol, la familia se despidió de Rafael después de agradecerle su ayuda. Todos estaban muy felices por haber sobrevivido a la maldición de la Llorona, aunque en el corazón de Ana algo le decía que la amenaza aún sobrevivía. Te dejo en pantalla 4 videos que te podrían interesar. Gracias por ver este video y recuerda tener una linda noche.